El comercio de esclavos fue una práctica tan antigua como la misma civilización humana. Este tipo de comercio estuvo presente desde hace miles de años en diferentes pueblos a lo largo del mundo, y en la mayoría de ellos continuó siendo practicado durante muchísimos siglos. Entre los siglos XVI y XIX, en medio de la expansión europea, el comercio de esclavos experimentó un notable crecimiento, sobre todo el comercio de esclavos africanos a través del Océano Atlántico. Durante esta época, el tráfico de esclavos creció de tal manera que llegó a convertirse en una parte importante del comercio triangular que conectaba a los continentes de Europa, África y América. Debido a esto, aproximadamente 12 millones de africanos llegaron al continente americano, y con ello cambiaría drásticamente el destino de estas personas y la historia de nuestro continente. En África, al igual que en otras regiones del mundo, las prácticas esclavistas existían desde la época antigua, mucho antes de que los europeos se adentraran a este continente. Para el siglo XV, la mayoría de los esclavos africanos eran prisioneros de guerra. Ellos eran forzados a trabajar en los hogares o a servir sin sueldo para el gobernante local. En ese entonces, el principal mercado para los esclavos de África era el Medio Oriente, en donde eran empleados generalmente en el servicio doméstico. Los portugueses fueron los primeros europeos que exploraron las costas del continente africano. Cuando ellos se asentaron en las costas africanas, su principal preocupación era explotar el oro de estas tierras, pero, al cabo de un tiempo, también se involucraron en el comercio de esclavos. Al principio, se limitaron a reemplazar a los esclavos europeos por esclavos africanos. Sin embargo, en el siglo XVI, esta situación cambiaría. Y es que, por estos años, muchos europeos habían llegado al continente americano, un continente que no conocían. Con el paso del tiempo, ellos crearon grandes plantaciones de caña de azúcar en distintos lugares de este continente, como en la costa oriental de Brasil y en diversas islas del Caribe. Este tipo de cultivo requería un gran número de trabajadores, pero la población indígena americana había sido diezmada por las enfermedades que llegaron desde Europa. Así que los comerciantes portugueses decidieron trasladar a los esclavos africanos a América para que trabajaran en estas grandes plantaciones. De esta manera inició una ruta comercial de venta de esclavos a lo largo del Atlántico, que conectaba a Europa, África y América. Los comerciantes europeos les compraban los esclavos a los comerciantes locales africanos, a cambio de oro, armas y otros productos europeos como los textiles o los utensilios de hierro y cobre. Luego de esto, los mercaderes europeos llevaban a los esclavos en barcos al continente americano. Eran estos comerciantes locales africanos los que servían de intermediarios en este lamentable negocio. Ellos determinaban el precio y el número de esclavos que se vendían a los compradores europeos. Además, contaban con la complicidad de muchos gobernantes africanos, quienes incluso llegaron a organizar asaltos a las aldeas indefensas en busca de víctimas ingenuas para esclavizarlas. El comercio atlántico de esclavos aumentó progresivamente en los siglos XVI, XVII y XVIII. Solo en el siglo XVIII, alrededor de 6 millones de africanos fueron enviados a distintos lugares de América. Al principio, los portugueses monopolizaron este mercado. Sin embargo, con el paso del tiempo, otras potencias europeas como Francia, Países Bajos y sobre todo Inglaterra también se involucraron en el tráfico de esclavos. Los esclavos africanos eran transportados hasta América en barcos que no contaban con buenas condiciones sanitarias. Por eso, muchos de ellos morían durante el viaje. Cada uno de estos barcos transportaba aproximadamente 400 esclavos, los cuales debían permanecer encadenados en bodegas sin instalaciones sanitarias o espacio para ponerse de pie. El comercio atlántico de esclavos trajo consigo grandes consecuencias para el mundo, especialmente en África y América. Por ejemplo, la presencia de los africanos en América
modificó para siempre la composición étnica y la cultura de muchas regiones americanas. Por su parte, en África, el tráfico de esclavos privó a muchas comunidades de sus hombres y mujeres más jóvenes y fuertes. Aparte, provocó que las guerras y la violencia se incrementaran, pues muchos líderes africanos utilizaron el armamento europeo para iniciar nuevas guerras y saquear a sus pueblos vecinos para obtener más esclavos, y así poder venderlos a los compradores europeos. Una terrible situación que se mantendrá hasta la abolición de la trata de esclavos durante el siglo XIX. Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like y suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos videos. Gracias y nos veremos en un siguiente recorrido por este cuaderno de historia.